Dios me les bendiga a todos. Dios me les guarde, me les bendiga. Qué bueno es que Dios nos permita poder nuevamente estar en casa, conectarnos, pase el link a sus conocidos. Vamos a compartirlo. Este es un trabajo de hormiguita, esto es un trabajo que se ve a la larga, pero eso es lo que más importa, que todo lo que hagamos, pues, tenga un esfuerzo, amén. Y nosotros continuamos en esta serie que la hemos titulado Enfermedades Espirituales. Ayer estuvimos hablando de huesos enfermos y hoy vamos a continuar hablando de los huesos. Así que si usted está apuntando en la serie Enfermedades Espirituales, anote el tema número 3. Tema número 3, huesos enfermos, parte 2. Y ayer hablábamos de ciertas enfermedades que producían enfermedad a los huesos. ¿Verdad que sí? Y terminamos estudiando que Dios nos quiere sanos. Dios no quiere que en nosotros haya ningún tipo de hueso quebrado, ninguna fractura, ni nada. Dios quiere que presentemos ofrendas. ¿Se acuerda que dijimos que Jesús había sido la ofrenda o el sacrificio, el perfecto sacrificio, y que no habían podido dañar sus huesos? Eso nos habla de que Dios quiere que presentemos o que nos presentemos nosotros como ofrendas sin defectos. Vamos a Levítico capítulo 21, Levítico capítulo 21, versículo 16. Capítulo 21, versículo 16, lo vamos a estar leyendo hasta el 21. Bendecimos a los que ya están conectados. Ahí está Lani, bendiciones Lani, Dios te guarde. Dios quiere que nosotros nos presentemos como ofrendas sin defecto. Y no es desde ahorita. Dice en Levítico capítulo 21, versículo 16. Lo vamos a leer hasta el 21. Y Jehová habló a Moisés, diga a Moisés, diciendo, habla a Aarón. Aarón era el sacerdote. Y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y usted dirá, Dios sí es exigente. Mire, hermano, tenemos un Dios que ama la perfección. O dígame que la creación del universo, del cosmos, de la división de los mares no es perfecta. Y podría el enemigo burlarse de Dios y decir, pero lo que más deseabas, que era la creación del hombre, te salió imperfecta. Sí, el enemigo podría, como en una oportunidad Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, fiel? Y Dios hizo como, mira, mira este ejemplo, este buen ejemplo. Él sí es fiel. Pero el enemigo también podría valerse de nuestras imperfecciones para decirle a Dios, te equivocaste en tu mejor plan. Lo que no sabe el enemigo, o lo que no sabía el enemigo, es que Dios tiene un plan tan perfecto para que el hombre reconozca sus imperfecciones. Parece como un rompecabezas. Pero nosotros los seres humanos tenemos que darnos cuenta cuando realmente hemos dañado todo, que dependemos y el único que nos puede hacer perfecto es Dios. Entonces, al presentar, Dios le dice a Aarón, cuando vaya a Moisés, le dice, Moisés, dile a Aarón que cuando vayan a presentarme pan como ofrenda, ninguno de sus descendientes puede venir con defecto. ¿Qué tipo de defecto? Versículo 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado o sobrado. Varón, ¿qué dice ahí? Deforme. Eso. Varón que tenga quebradura de pies. ¿Qué dice el tuyo?
roto un pie, rotura de una mano, jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Mire este Dios tan perfecto que le habla a Moisés diciendo: cualquiera que quiera venir a traer mi ofrenda al lugar donde yo estoy, donde está mi presencia, tiene que venir sin defecto. Es como que si hoy en día la iglesia solo se reservara para la gente que no es imperfecta, sino que solamente entraran gente perfecta. Pregunto, ¿habría alguna iglesia en estos tiempos donde su cantidad de asistentes fuera mucha? No, yo creo que sería nula. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no podría ser perfecto. Cuando el Señor le dice esto a Abraham, le está hablando específicamente, estamos hablando cuando en el tiempo era la ley. Entonces la ley especificaba la perfección. La ley hacía referencia de que cualquiera que quería dar algo a Dios tenía que darle lo mejor, lo perfecto. Cualquiera que quería presentar una ofrenda tenía que dar lo mejor, lo perfecto. La ley especificaba que no debía haber llagas, huesos rotos, partes hinchadas o aplastadas. Perfecto. Ninguno de nosotros calificaba. No hubiese calificado. Entonces miren la ordenanza de parte de Dios y la exigencia de parte de Dios. Esa gente tenía que, hermano, caminar derechito. Dios estaba garantizando que ellos iban a nacer sin deformidad. Pero ellos tenían que garantizar que en el caminar de los años, ellos también iban a estar perfectos. Dale un aplauso al Señor. Entonces tenemos un Dios que es un Dios de perfección. Pero hoy te quiero hablar de que hay enfermedades del cuerpo exterior, que se ve. Hay enfermedades del cuerpo exterior que son evidencias del ser interior. Explíqueme eso, pastora. La mayoría de las manifestaciones de las enfermedades que son visibles, que son parte del hombre exterior, su origen, su naturaleza viene de la enfermedad que tiene el hombre interior. ¿Sí? Entonces, hay enfermedades en el cuerpo exterior que son evidencias del ser interior. Y hoy quiero hablarte de 3 tipos de huesos. 3 tipos de huesos que son la manifestación de ese hombre interior cuando está enfermo. El primero de ellos son los huesos deformes, que dice en Levítico cuando dice cojo, mutilado o sobrado, dice en otras versiones, o deforme. Los huesos deformes son desviaciones o desviaciones estructurales atípicas de la forma del hueso con respecto a la alineación normal, longitud y tamaño. Las deformidades óseas pueden ser congénitas o adquiridas. Es lo que acabamos de hablar. Dios estaba garantizando que toda la descendencia de Aarón por heredad no iban a traer deformidad. Pero está el otro tipo que es la adquirida, las deformidades adquiridas. Es decir, que en su caminar estos hombres no podían dañarse, contaminarse, no podían fracturarse. ¿Sí me estás entendiendo? Porque esto poco a poco va engranando, como el día de ayer. Entonces, hay deformidades que son congénitas y otras deformidades que son adquiridas. La Biblia habla en el versículo 20 de jorobado o encorvado. Y este tipo de hueso, cuando está así, es un torcimiento, una imperfección, una deformidad en la columna vertebral,
un abultamiento en la espalda. Hay una enfermedad llamada cifosis, que es una curvatura anormal en la columna vertebral y es más común en personas de avanzada edad. Y ayer hablamos que cuando una persona es avanzada en edad, los años, la experiencia, le juegan a veces en contra, porque todo cuerpo, dice la palabra en 2 de Corintios, que se va, todo cuerpo exterior que se va desgastando, se va desgastando. Entonces, la Biblia nos habla de que Dios no quiere deformidad en nosotros. ¿Qué nos deforma? Vamos a leer Salmo 38. ¿Qué nos deforma? Porque estamos viendo por Levítico que Él no quiere que su iglesia esté deforme. Salmo 38. Capítulo 38, versículo 3 al 11. El salmista David nos está hablando de algo muy importante que en su vida causó estragos. Vamos a leer versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz, ¿dónde? En mis huesos. ¿A causa de qué? Entonces, ¿qué me hace deforme? El pecado. Porque mis iniquidades, ¿qué son las iniquidades? Lo que está, esos deseos ocultos, se han agravado sobre mi cabeza. Y como carga, el pecado que hizo, lo jorobó, lo encorvó. Y el pecado como carga pesada se ha agraviado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy como. ¿Cómo estoy? Encorvado. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido. ¿Estoy qué? En gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mire lo que dice el 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor. Y si le dejó el vigor era porque físicamente David se sentía un viejo. Mis amigos, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Miren lo que causa el pecado. Que en ese tiempo David no estaba viejo, hermano. Pero el pecado deterioró el ser interior y se manifestó en el ser exterior. Entonces, nosotros muchas veces la enfermedad exterior que la gente ve termina siendo el resultado de lo oculto, de esa enfermedad interna que está morando en nosotros. Versículo 11 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Entonces, ¿qué nos deforma? ¿Sabe qué nos deforma? La carga del pecado. Cargar el pecado a cuesta. Es como agarrar un maletín, hermano, y echarle unas piedras, llenarlos de piedra y saber que tienes la oportunidad para soltarlo y confesar y soltar delante de Dios los pecados, pero seguir en ello. Entonces, David ayer nos decía que mientras cayó, se quedó callado, envejecieron sus huesos. Ahora nos está describiendo un poco más cómo ese callar, ese silenciar el pecado oculto deteriora, deforma el ser interior y se manifiesta en el ser exterior, en el hombre exterior.
Entonces, David estaba cargado de angustia, de preocupaciones, y esto terminó abatiéndolo y encorvándolo. Porque el pecado, hasta ese momento, en David el pecado lo había dominado. ¿Produciendo qué? Primero, abatiendo su corazón. Segundo, enfermándolo física y espiritualmente. Y tercero, la angustia y la carga personal. Porque cuando David habla de este pecado, es el pecado que cometió con Betsabé. Lo tenía como calladito. Pero para Dios no hay nada oculto. Entonces, mientras mira, hermano, fue un momento de distracción, de aparente descanso. No, voy a descansar de la iglesia. Voy a descansar de las funciones de la iglesia. Voy a asistir menos. No me voy a comprometer tanto. Voy a ir un día sí, un día no. Voy a ir a unos eventos sí, otros eventos no. Entonces David se puso a descansar cuando no debía descansar. Y el día que estaba supuestamente descansando, el alma se acomodó tanto que dijo, vamos a pecar. Y vio a una mujer que era casada y la codició y la mandó a buscar. Y ya usted sabe el cuento. Ahora, él se queda callado y trama todo un plan, porque de paso que cuando ya se comete el pecado, empiezan las cantidades de excusas para una mentira tapar la otra y así. Entonces, la angustia y las cargas personales terminaron encorvando física y espiritualmente a David, al punto de sentir que sus huesos se habían deformado, al punto de sentir que esa curvatura que él tenía, ese peso que estaba llevando, él no lo podía soltar. No podía volverse a enderezar. Entonces, los huesos se debilitan y pierden la fuerza cuando nosotros cargamos y callamos el pecado. Los huesos se deforman cuando nosotros decidimos pecar y hacer que no pasó nada. Lucas capítulo 13, versículo 10, habla de una mujer. Lucas capítulo 13, versículo 10. ¿Lo tiene? Me avisa. Bendiciones para mi hermana Ana Beldaño, que también está conectada. Lucas capítulo 13, versículo 10. Miren esto. Vamos a leer desde el 10. Sí. Enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Un templo, una iglesia, en el día de hoy. Pero no enseñaba cualquier día. Dice que enseñaba en el día de reposo. En el día que según la ley no se podía hacer nada. Estamos hablando de la misma ley que aplicó en Levítico, que no puede presentarse ninguna ofrenda con defectos. Esta misma ley había establecido un día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, jorobada, con una carga pesada en su espalda, con un abultamiento en su espalda. Ella lo tenía físico, pero hay muchos que lo tienen espiritual. Y dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando me dice a mí la palabra que de ninguna manera se podía enderezar, es porque ya ella había intentado muchas formas para hacerlo. Yo quiero que prestes atención a algo ahorita aquí. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿De qué? Pero dice que la enfermedad era un espíritu. Usted lo leyó, vuélvalo a leer conmigo. Dice que había una mujer
que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Es decir, que esta curvatura no era congénita, hereditaria, sino que era adquirida. Ella había adquirido esa posición o condición producto de un espíritu. La pregunta es, ¿cuándo viene un espíritu de esto a una persona? ¿Qué hace una persona? Ya acabamos de ver a David. ¿Cuál era el pecado que practicaba esta mujer que la llevó a estar así? No por un año, no por meses, sino por 18 años. Yo quiero que tú más o menos te metas ahí en la historia. Porque dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cómo le dijo? Tu enfermedad. Algo que se te fue asignado a ti. Producto del pecado que no sé cuál practicaste una vez. Entonces, hay deformidades en nosotros, físicas y espirituales, que vienen a causa de asignaciones de espíritu, productos a un pecado cometido. Pregúnteme, pastora, ¿cómo cuáles? Hay personas que una y otra vez viven iracundas, molestas, inconformes, y de pronto agarran una rabia, un dolor de cabeza se les dispara y les produce una ACV o una parálisis en el rostro. La inconformidad interna del corazón, el espíritu asignado de amargura, terminó aflorando, evidenciando una enfermedad llamada parálisis, llamada trombosis, llamada ACV, llamada parálisis, llamada derrames. Entonces, esta mujer practicaba algún pecado que produjo una asignación de un espíritu de enfermedad. Y hay gente que nunca se le vio que estaba como que de pronto cayó enfermo. Pues es una asignación de enfermedad, producto a un pecado oculto. Y puso las manos sobre ella, y esto es importante, y ella se enderezó. Cuando Jesús imponía las manos, hermano, Jesús dijo, esto no sale sino con ayuno y oración. Para mí esta mujer practicaba tenía alguna práctica de las tinieblas, del ocultismo. Muy probablemente era una bruja. Ahora, Jesús tiene que tocarla para que la autoridad y el poder que había en él hiciera libre a aquella mujer y la enderezara. Mire, hermano, ayer vimos que el hombre necesita una intervención quirúrgica para que sus huesos vuelvan a tomar una forma. El poder que se necesitaba para llevar a la posición correcta a esta mujer solo tenía que ser y nada más de las manos de Jesús. Porque el grado de maldad, el espíritu que tenía asignado era tan fuerte que de ninguna manera se podía enderezar. Quizás habían hecho trabajos, tratamientos, procesos, conjuros, ¿verdad? Rituales para que ella pudiera enderezarse y no podía. Recuerde que todo esto lo está haciendo Jesús en el día de reposo, que según la ley no se podía hacer nada. Ahora, ninguna ofrenda se podía presentar deforme. ¿Y dónde estaba Jesús? En la iglesia. Así que esta mujer no podía estar deforme delante de la presencia de Jehová.
Jesús no miró ni le llamó y le dijo, porque él miró a la mujer, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. No le dijo, ven acá, échame el cuento. ¿Qué practicabas? ¿Qué jerarquía tenías? ¿En qué nivel te movías? No, no, no. Sino que Jesús de una vez puso las manos sobre ella y la hizo libre. Esto nos habla a nosotros que Jesús se movía porque Jesús era Dios en el mismo nivel de perfección de su Padre. Y es en el mismo nivel de perfección que se tiene que mover la iglesia. Porque cuando una persona llegue con esta condición, sea física o sea espiritual, nosotros tenemos que, y mire, tenemos una asignación, no de juzgar, sino de orar por esa persona, porque en una iglesia, una persona así no puede estar. Y no puede estar no porque uno no quiera, sino porque ella es ofrenda delante de Jehová. No sé si estás entendiendo. Jesús lo pudo haber hecho en el camino, lo pudo haber hecho en una plaza. Pero a Jesús le plació hacerlo ahí. Jesús pudo haberle dicho, mira mujer, vamos, salgamos de la sinagoga y vamos a hacerlo afuera. Porque Jesús está demostrando una vez más que Él es leal a ese Dios perfecto. Y que ella era una ofrenda, sea lo que sea, haya practicado lo que sea. Esto me lleva a entender a mí que en las manos de Dios nunca vamos a estar deformes. Si es de parte de Él, nunca estaremos deformes. Dios está tan interesado en que nosotros vivamos prosperados en salud y con bienestar. A Él le duele cuando te duele a ti, pero a ti te tiene que doler cuando le duele a Él. A Él le duele una iglesia torcida. A Él le duele una iglesia jorobada. A Él le duele una iglesia cargada. Y a veces estamos cargados de afanes. Y llegamos a la iglesia con ese maletín que ya el cuerpo ya no haya qué forma tomar. Y se te dice, suelta tus cargas, suelta las preocupaciones, no porque nosotros tengamos algún poder, sino porque estás de la casa de Dios y eres una ofrenda y delante de Jehová no puedes estar deforme. Dios está tan interesado que su iglesia, mire hermano, sea bendecida en todos los sentidos. Y entonces mire lo que pasó. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaban a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de Jesús, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay para que se dé, en el que se debe trabajar. En estos pues vení y sé sano. ¿A quién le dijo? A los enfermos. ¿Cómo tú le vas a decir eso a los enfermos? Y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. ¿Cómo le dijo? Cada uno de vosotros, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás, ¿quién? Había atado. ¿Quién lo había hecho? Satanás la había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. 18 años doblada, hermano. Agachada, encerrada en sí misma, amarrada. 18 años en esta condición. Una imperfección producida por la mano del enemigo. Porque dice que Satanás la tenía atada. Y hay gente que está atada a espíritus de enfermedad porque practicaron algún pecado, pero no quieren venir a Cristo para que les vuelva a poner sano. Porque Él es el único que puede. El único que puede volver a llevar esa columna vertebral. Y ayer hablábamos de que el matrimonio es la columna vertebral de la iglesia, del diseño de Dios. Entonces, ¿cuántos matrimonios están así? Jorobados, cargados.
afanados, divididos y destruidos, pero no quieren soltar, no quieren, digamos, ceder, sino que quieren cada uno tener la razón. Entonces, Jesús cambió hasta la visión, la mirada de esta mujer. Porque ¿hacia dónde mira un encorvado? Su mirada estaba puesta hace 18 años a vivir en el suelo, en la miseria, en la pobreza. Su mirada estaba puesta en todo lo destructivo, lo de bajo nivel, lo poquito, la miseria, la sobrita, lo que me consigo en la calle. ¿No ha visto usted gente así? Que sale y está espiritualmente encorvado para ver qué consigue en el suelo. Su mirada está puesta siempre hacia abajo. Y Jesús vino y cambió hasta la mirada, la proyección, la visión de esta mujer. Hacia adelante, derechita hacia adelante y hacia arriba. Era opcional si ella quería mirar hacia abajo. Pero antes no era opcional para ella. Era la única opción que tenía. Pero cuando Jesús llegó, lo cambió todo. Amén. Entonces, la mirada de esta mujer estaba al piso, pero la sanidad le trajo una nueva visión. Ella tenía una incapacidad, pero fue desatada, libre, porque Jesús está alineado a la libertad de su Padre. Jesús trabaja en conjunto con la sanidad, con la liberación que produce su Padre. La iglesia estará alineada, estaremos nosotros alineados, y que cuando veamos a alguien en una condición que sabemos que su mirada espiritual está al suelo, está la miseria, está la pobreza, tendremos nosotros la misma compasión para levantarlo, para poner manos sobre ellos y orar. Tenemos que estar alineados de la misma manera como Jesús estuvo alineado a Dios. Dale un aplauso al Señor. Jesús estaba alineado a la libertad, a la sanidad y a la restauración. Él está interesado en nuestra libertad. Él está interesado en nuestra sanidad y en la restauración, tanto espiritual como física, de todos nuestros huesos. Amén. Pero esto Satanás lo sabía y había atado a esta mujer por 18 años. No sabemos si ella le servía a Satanás, pero vemos una vez más que Satanás no tiene contemplación con la creación. Y esto es un velo que muchas personas practican el ocultismo y piensan que Satanás siempre va a ser fiel. No hay fidelidad en él. Porque Satanás mal le paga al que bien le ha servido. Si esta mujer le sirvió por muchos años a Satanás, en algún momento Satanás dijo, no te necesito, ya tu vejez, tu edad, no me sirves. Y le dejó esa asignación, ese espíritu de enfermedad. Entonces hay ataduras porque dice la palabra que Jesús dijo que Satanás había atado por 18 años. No la debe desatar de esta ligadura el día de reposo. Hay ataduras que el hombre tiene que son visibles en el cuerpo. Hay ataduras espirituales que son tan evidentes. La amargura es una atadura. Y algo que quiero que aprendamos hoy es que las ataduras producen ligaduras. ¿Y qué es ligadura? Ligadura es unión, ¿verdad? Ligadura es mezcla. ¿Y qué se puede mezclar en nosotros espiritualmente? Los pensamientos. A veces cuando estamos mucho tiempo con personas diferentes a nosotros, terminamos teniendo, hay dos opciones. O tú piensas como ellos, o tú logras que ellos piensen como tú. Entonces, hay ataduras cuando queremos atarnos a ciertas amistades que no nos convienen, a ciertas relaciones que no nos convienen, terminamos compartiendo pensamientos. ¿Sí?
Entonces, resulta que a veces estamos con personas que son casi que almas gemelas con nosotros en el pensamiento. Y los dos pensamos que la limpieza no es importante. Y los dos pensamos que congregarnos no es tan importante. Y los dos pensamos, entonces hay una atadura que terminó siendo una ligadura. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué más se puede ligar? ¿Qué más te puede atar a una persona y producir una ligadura? ¿Sabe qué? La manera de hablar. Por ahí hay un dicho que dice que el que se la pasa con cojo. Entonces, yo una vez puse a prueba esto y estuvimos mucho tiempo hablando con unos gochos y terminamos hablando como ellos. ¿No le ha pasado que a veces se la pasa tanto con una persona que termina haciendo gestos como ella, hablando como ella, haciendo el gesto? Mire, nosotros somos grandes imitadores de nuestros padres. Porque, mire hermano, ayer estaba sentada comiendo y Ismael, yo lo tenía sentado en las piernas. Y yo estoy hablando con Ashley y Mariana y eso. Y el bebé estaba moviendo las manos igual que yo. Y yo movía así, él hacía el dedito. Y movía la mano y él movía. Y el niño lo que tiene son 5 meses. Porque ellos son imitadores de lo que nosotros hacemos. Entonces, pues hay ataduras que se convierten en ligaduras en la manera de hablar. O te unes a ellos o ellos se unen a tu bando. Pero tú no puedes hablar como los demás hablan. ¿Qué más? Acciones. De pronto comienzas a comportarte como se comportan los demás. Y eso es típico en los niños. Que cuando se la pasan con alguien más grandecito que ellos, terminan adaptando conductas de ellos, acciones de ellos. Y en la iglesia también pasa. ¿Qué más? Reacciones que nos atan. Impulsividad, negatividad, parte de la identidad. Tengamos cuidado con lo que absorben nuestros huesos. Salmo 2:3, no lo busque. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros, y la echemos de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Romper toda ligadura. ¿Qué te ligó con alguien? Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Sí, ¿qué te ligó con esa persona? ¿Qué te ligó con esa amistad? ¿Qué te ligó? Porque eso que te ligó termina absorbiéndolo tus huesos. Dale un aplauso al Señor. Mire, hermano, es tremendo. Entonces, hablamos de deformidades adquiridas. Y yo quiero que hablemos de otra deformidad adquirida. Y vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tiene? Otra deformidad adquirida. Mefibosé. Dice la palabra, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo que, lisiado, hermano, y lisiado es discapacidad de alguna extremidad. Entonces, Mefibosé era lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Enré la noticia de la muerte de Saúl. Diga, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su padre. Y su nodriza, es decir, la sierva que lo cuidaba, lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, ¿cómo? Apresuradamente. ¿Sí lo estás leyendo? Con miedo, dice allá. ¿Qué versión? ¿Cómo dice la tuya? Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Entonces, Mefibosé no nació lisiado, no nació cojo, no nació atrofiado, no. Él nació bien, pero aparte de las cargas que nos deforman, ¿verdad? Las cargas y las angustias de David lo deformaron.
¿Qué más nos deforma? ¿Sabe qué? El desespero. El desespero nos deforma. El desespero de esta nodriza deformó a un niño de 5 años que no había nacido con sus huesos dañados ni atrofiados. Entonces, el desespero, el huir, el miedo, el peligro, el evitar, también atrofia nuestros huesos. Hay uno más, pero no lo vamos a buscar, y es la mano seca. En Lucas capítulo 3, versículo 1 al 5. Pasa casi igual que la mujer encorvada. Era un día de reposo. Y Jesús, que quería mostrarle el poder de Dios a los escribas y a los fariseos, vuelve allá a sanar. El hombre, Jesús estaba en la iglesia, y este hombre estaba en la iglesia escuchando el sermón, y Jesús viene y le sana la mano en un día de reposo. Todo con la misma intención, hacerle sano, volverlo un hombre sano. Jesús es un aliado de la libertad, de la sanidad y de la restauración. Amén. Entonces, hay huesos deformes. Dios nos hace sano, pero muchas veces nosotros en el caminar nos deformamos. Amén. El segundo tipo de hueso es huesos podridos o muertos. Me pareció que era ella. Huesos podridos o muertos. Son huesos débiles o donde hay muerte del tejido óseo. Jezabel era una mujer idólatra que adoraba al dios de la naturaleza, el dios Baal. Y a ella le gustaba derramar sangre inocente de los siervos de Dios. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 7 y 8. Segundo libro de Reyes, vamos a conocer cómo esta mujer, en las condiciones que terminó. Era una reina, era la esposa del rey Acab. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice la palabra: herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová, de mano de ¿quién? De Jezabel. Jezabel se había encargado, hermano, era una mujer satánica, diabólica. Se había encargado de perseguir y destruir a los sirvientes, siervos de Dios. Y Dios le da esta sentencia. Mire lo que dice el 8. Y perecerá toda la casa de Acab, como la casa de Roboán, de hijo de Nadab, y como la casa de Besá, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán ¿quién? Los perros en el campo de Jenré, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó ¿qué? Se fue, se huyó, se fue. ¿Cómo iba a morir? ¿Cuál era la condena de aquellos que se meten con los hijos de Dios? Muerte, y no cualquier muerte. Esos brujos que se encargan muchas veces de atacar a los ungidos, a las iglesias, las obras que se hace a los siervos que sirven al Señor. Todo eso que ellos hacen, no quedará impune. No. Dios tiene una justicia particular para esos tipos de personas. ¿Cómo van a morir?
se lo van a comer los perros. ¿Usted sabe quiénes representan los perros en el mundo espiritual? Los demonios. Se lo llevan los demonios. Se lo comen los demonios. Mire, si aquella, la encorvada, tenía una asignación de enfermedad para volverla jorobada, la asignación que ahora tenía en la vida de Jezabel era que se la comieran los demonios. Y a Jezabel se la comen los demonios físicos, los perros y los espirituales. Vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Por haber tocado a los ungidos. Entonces, ¿cuándo se pudren los huesos? Cuando nosotros tocamos a los ungidos. Pendiente con eso. Cuando nosotros ofendemos a los ungidos. Cuando nosotros destruimos a los ungidos. Independientemente de que te guste o no te guste, déjalo. Déjalo. Porque entonces va a traer una condenación para tus huesos. Mire, los huesos se pudren también con la esencia que tenía Jezabel. ¿Y cuál era la esencia que tenían los huesos de Jezabel? Manipulación. Porque a veces creemos que no, entonces a mí no se me van a pudrir los huesos porque yo no soy idólatra como ella, yo no soy bruja como ella. Pero los huesos de Jezabel también habían absorbido manipulación. Se conoce al espíritu de Jezabel por ser un espíritu manipulador que usa el hechizo, el encantamiento para lograr lo que quiere. Ya lo vamos a ver. Capítulo 9 del segundo libro de Reyes, ¿lo tiene? Dice el versículo 30. Vino después Jehú a Jenré, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos ¿con qué? Con antimonio. Hermano, ella miró que venía Jehú. Jehú venía de matar y hacer cumplir la palabra de acabar con toda la casa de acá. Y ella, como tenía la manipulación y aparte la seducción, porque el espíritu de Jezabel es un espíritu que utiliza la seducción y la sensualidad y sexualidad para lograr sus objetivos. Entonces ella miró y vio que Jehú venía y se fue a pintar los ojos, se fue a maquillar y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, como Romeo y Julieta, Jehú está abajo, ella está arriba en el balcón, viéndolo entrar y le dice: ¿sucedió bien a Senrí que mató a su señor? Y alzando él entonces su rostro hacia arriba, hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? Mire, Jezabel estaba con dos eunucos. Ustedes saben que son eunucos, ¿verdad? Esas personas que son incompetentes porque ¿cómo lo podemos decir? Le quitaron la gracia, dice el pastor. Lo decapitaron allá abajo. Entonces, estos eunucos no eran manipulables porque la seducción y la manipulación, el coqueteo que ella estaba en ese momento mostrando no le iba a funcionar a ellos. Y entonces dice: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, manifestando que ¿qué? Que estaban con él. Y entonces, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de la sangre salpicó en la pared y los caballos. Y él, ¿qué hizo? La atropelló. Y todo aquel que lo atropella le parten los huesos. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense esto. Miren la escena. Ella está creyendo que ella es Julieta y que Jehú es Romeo. Y Jehú le salió con tremendo. Tenía una estrategia, Dios.
Entonces, él dice, ¿quién están conmigo? Y los dos eunucos, ¡guau!, la lanzaron. Esos eunucos como que tampoco la querían y estaban esperando la oportunidad para vengarse de ella también. Y la lanzaron. Cuando la lanzan, dice que parte de su sangre salpicó en la pared. Ay, hermano, eso tuvo que haber sido un golpe seco. Qué horrible. Y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, y ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera. ¿Qué es la calavera? Los huesos. La calavera es el cráneo. Y los pies y las palmas de las manos. Es decir, miren esto. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jenré, comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como ¿qué? Como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jenré. De manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Quedó tan desfigurada. No quedó nada. ¿Pero por qué? Esta mujer era tan idólatra, era tan terrible, que los perros, que son demonios en el mundo espiritual, se comieron todo de ella, menos la cabeza, ni las manos ni los pies. ¿Por qué? Porque era en la cabeza donde ella tenía todos los planes para destruir. Eran las manos que usaba y eran los pies que andaban hacia el mal. Los demonios tenían más entendimiento y dijeron, nosotros no nos vamos a encochinar con eso podrido. Y no tocaron ni los pies, ni las manos, ni la cabeza. No se la comieron. La maldad, la hechicería, la idolatría, el sexualismo, el sensualismo, son espíritus que se impregnan en los huesos. Hermano, usted no crea que esas mujeres que están asignadas en esas esquinas, ellas saben lo que están haciendo. Ellas saben cómo mover el pelo, cómo mover las caderas, cómo hablar. Mira, hay personas que a kilómetros yo puedo reconocer que tienen un espíritu de sensualidad. Y hay otras que son demasiado evidentes. Y usted las ve con el teléfono tomándose las selfies así. Nosotros conocimos una muchacha que su sensualidad estaba en sus ojos y tenía los ojos verdes así como Víctor. Sí, hermano, y todas las fotos que ella se tomaba era así. Todo eran los ojos. No encontrabas en su Facebook una foto que no... Y se los pintaba así alrededor, negro, y se le veían más bonitos. Y esa muchacha con eso tenía embobado poca gente. Entonces, hay espíritus asignados para provocar la destrucción de los hijos de Dios. Por eso tienen que tener cuidado las mujeres, porque los hombres también, este espíritu de Jezabel no opera solo en mujeres, también en hombres. También opera espíritu de sensualidad, de sexualidad. Nosotros tenemos que tener cuidado de qué miramos, qué estamos absorbiendo nosotros. Porque si ya usted tiene a quien mirar, ¿qué hace mirando para otro lado? Nadie dijo amén a eso, pastor. Nadie dijo a eso. Usted igualito tiene a quien mirar. Lo que pasa es que usted dejó de mirar a Cristo.
Tienen que mirar a Cristo. Entonces, los perros no quisieron tocar la cabeza, la mano y los huesos porque estaban impregnados de maldad. Lo que quedó de ella, los huesos, la calavera, fue como estiércol, como excremento. ¿Sabe por qué? Porque era inmundicia. La cabeza, las manos y los pies en la vida de Jezabel era inmundicia. Hay gente que tiene los huesos tan inmundos, tan dañados, porque todo en su vida lo que han hecho es planificar y ejecutar el mal. Esos huesos eran inmundos, que ni los perros quisieron tocarlo. Así que ten cuidado, no te acerques ni toques gente que pueda contaminarte con su manipulación y con su maldad. ¿Quieres un consejo? Aléjate. Aléjate. También los huesos se pudren por, aparte de la manipulación, la maldad, la idolatría, la hechicería, la brujería, también se pudren por la hipocresía. Mateo capítulo 23, versículo 27. Los huesos se pueden podrir y pueden morir por la hipocresía. Mateo capítulo 23, versículo 27. 23, 27. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los huesos se pueden podrir y morir cuando la falsedad, cuando la mentira ya se los está comiendo. Ya se los comió. La falsedad, la hipocresía implican una clave intención de ocultar algo o distorsionar la realidad. Todo para conseguir algo que se quiere o para no perder privilegio, para no encarar la verdad o para postergar decisiones. Diga, ay, ay, ay. Porque creemos que los hipócritas y los fariseos están allá afuera. Y muchas veces están acá adentro. Cuando nosotros queremos ocultar el pecado que estamos practicando, cuando queremos distorsionar alguna cosa de la palabra, porque es que eso no es tan malo así. Tan malo así no es. Entonces yo me busco un versículo que me apoye mi sinvergüenzura, que me apoye mi pecado, mi maldad, que me apoye mi excusa. La falsedad y la hipocresía pudren los huesos. A veces somos tan hipócritas que hasta para saludar somos hipócritas. Mire, Jesús cuando veía a los escribas y los fariseos, ya ellos sabían que a Jesús le caía mal. Jesús no llegaba, hola Michi, hola amigo, compadre. No, Jesús lo miraba, me caí mal. ¿Ah? Hipócrita, falso. Entonces, ¿qué pudre los huesos? La idolatría, la manipulación, el sensualismo, el sexualismo, la hipocresía, la falsedad, la brujería, la hechicería, la maldad. Eso mismo. Ahora, entonces, conocimos los huesos deformes, los huesos podridos o muertos, y ahora vamos a ver los huesos ungidos. Por fin algo bueno en tanta cosa mala. Los huesos ungidos son huesos fuertes, sanos, llenos de poder y muy fortalecidos. Mire, el calcio es el mineral más importante para los huesos. ¿Cuál será
el mineral más importante para los huesos espirituales? El agua. El calcio es el mineral más importante para los huesos, para la sanidad, para el fortalecimiento. Y para los huesos espirituales es el agua. Hay un versículo, pero no lo anoté, es un salmo. Dice que como río, que como agua. No sé por qué no lo anoté. No, es que como torrentes de agua. Algo así, pastor. Entonces, la falta de calcio en el cuerpo hace que nuestros huesos empiecen a perder lo que se llama la masa ósea. Lo mismo sucede con la manifestación, la falta de manifestación del Espíritu Santo en la vida espiritual del creyente. Es tan importante porque el agua, la humedad, en el cuerpo, nosotros somos ¿cuánto, Wendy, de agua? 70% de agua. ¿Y cuántos huesos tenemos? 206. Estos sí son muy sabios. Esa información no la tenía. Pero dice algo así, no sé dónde está. Será Salmo 42. No, tiene que hablar de los huesos. Creo que es Salmo 42. Ese. Ajá, ¿cuál es ese? Salmo 40 y qué? Ah, no, no, no. Bueno, no sé. No, 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 dice como agua, como torrente. No sé por qué no lo anoté. De verdad. Pero ese es un salmo, sé que es un salmo. Será, vamos a ver. Vamos a ver. Creo que. Salmo 22, 14. Salmo 22, 14. Lo importante que es el agua en los huesos espirituales. Dice, ha sido derramado como aguas y todos mis huesos, ¿qué hicieron? Se descoyuntaron. Es decir, que volvieron a qué? A moverse. Se despegaron, o sea, le echaron aceite. Empezaron a tener movimiento. Estaban tullidos y comenzaron a tener movimiento. ¿Pero qué lo produjo? El agua. Ha sido derramado como agua en todos mis huesos. Y hablas de la presencia de Dios. Mi corazón fue como cera, como aceite. ¿Qué dice tu versión? Cera derretida, la tuya también. Dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces, el agua para los huesos espirituales es necesario. La manifestación y el accionar del Espíritu Santo es importante para que tus huesos estén ungidos. Sí, pastor, porque, mire, ¿sabe qué hacía Jezabel? Jezabel le gustaba matar a los cristianos, los servidores de Dios, y que la sangre se derramara. Y eso lo vemos en las prácticas de brujería, ¿o no? A ella le gusta matar gallina, paloma y tal, y la sangre, trabajar con ella. Pero mientras que las tinieblas hacen eso, el Señor manifiesta su presencia con agua y con aceite. Porque una de las maneras que un hombre es ungido es cuando se vierte aceite sobre su cabeza. Entonces David fue uno que fue ungido con aceite. Eliseo era un discípulo de Elías. Y Eliseo pidió la doble porción. Vamos a segundo libro de Reyes,
capítulo 2, versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra. ¿Lo tiene? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de qué. ¿Cómo es esa E tuya ahí? La E pequeña. Espíritu. No habla del Espíritu Santo, sino del Espíritu que estaba dentro de Elías. ¿Qué quería Eliseo? La doble esencia de Elías. Eliseo quería lo doble que tenía, que había adquirido su maestro sobre mí. Que la doble unción, lo doble que tenía, la doble esencia, lo que él quería lo doble para él. Amén. Y por la palabra en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, sucedió algo con Elías. Dice el versículo 11. Lo vamos a leer hasta el 13. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Entonces, diga, Eliseo quería la doble porción de su espíritu. Y Elías no vio muerte. Elías no vio muerte. Ahora, y esto va a parecer un poquito contradictorio, pero va a tener sentido. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Lo bueno se hace esperar. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Pastora, entonces, me dijiste que Eliseo quería la doble porción del espíritu de Elías, que Elías no vio muerte. Entonces, ¿por qué Eliseo se murió? La idea era que Eliseo no se muriera, sino que viviera y volviera a resucitar, porque de eso se trata la doble unción. Ese es el concepto tuyo, este es el concepto mío, ese es el parecer tuyo. Y el problema está en eso, que Elías no vio muerte, pero Eliseo dio vida. Elías no vio muerte, pero Eliseo dio vida. Pastora, vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 20. 20 hasta el 25. ¿Cómo es eso que Eliseo dio vida? Si usted ya sabe la historia, ya se gozó. Pero el que no la ha leído, gócese ahora. Y murió Eliseo, versículo 20 del capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, o sea, pasó un año que los huesos estaban allí, que el cadáver estaba allí, que Eliseo estaba allí. ¿Ok? Vinieron bandas armadas de amonitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, sobrevivió y se levantó sobre su pie. Pregunto, ¿Eliseo? No, el muerto. No, pero qué tremendo, mire. Eliseo quiere la doble porción de su padre espiritual. Elías no vio muerte, pero Eliseo se muere. Lo más impresionante
es que los huesos de Eliseo sí absorbieron la doble porción del espíritu de Elías. Es que no es como nosotros queremos, sino es como Dios quiere. Yo me impresiono porque Eliseo buscó una bendición y Dios lo bendijo aún mucho más. Que después de la sepultura sus huesos seguían dando vida. Usted se imagina ser de tanta bendición a esta tierra que después de muerto, usted y yo podamos seguir siendo de impacto a nuestras generaciones y a cualquiera que se le hable de nosotros. Eso es impresionante. Eso es estar ungido hasta los huesos. Y que se recuerde la gente cuando predicabas, cuando enseñabas y digan, yo aprendí esto de fulano, yo aprendí esto de fulano. Yo aprendí esto de la pastora, yo aprendí esto del pastor, yo aprendí esto de mi mamá, de mi papá, yo aprendí esto de mi amigo, yo aprendí esto de aquello. Que tus hijos puedan tenerte de referencia porque aprendieron algo significativo para ellos. Mira, hermano, y puede parecer cosas tontas, pero a mí me enseñó a coser fue mi papá. A mí me enseñó a coser mi papá. A mí me enseñó a hacer buen arroz mi suegra. El pastor es, ay, dame a mí. No, quiere ya. Echa el cuento. Una vez cuando estábamos recién casados, el pastor me quemaba todos los corotos, porque nosotros, no, imagínense, dos muchachos ahí, yo 18, él 22. Y él ponía las cosas ahí, se quemaba. Yo no sabía cocinar tampoco muy bien. Y yo quería hacer unas empanadas y eso me quedaba mal y cuando lo tiraba se abría. Y él vino y me dijo, hacela, yo la hice. Mira, así se echa el aceite, Juan. Entonces, porque él me enseñó a echar una empanada en el aceite, él dice que yo aprendí a hacer empanadas por él. Hermano, y tengo que decirlo porque si no, claro, cada paso cuenta, es verdad. Y más cuando uno está aprendiendo. Y bueno, y desde allí comencé a ser una gran emprendedora de empanadas y todo lo demás. No, pero qué bonito cuando podemos honrar a otra persona diciéndole, aprendí esto de ti. Es de humilde reconocer cuando aprendemos algo de otra persona. Yo cada vez que puedo, a mí no me da pena, no me da vergüenza, muchas veces se lo he dicho a ustedes, hey, babe, yo no sabía eso, no sabía aquello, porque tú no lo sabes todo. Eliseo, qué tremendo, porque él sí vio muerte, pero sus huesos absorbieron la doble porción. Entonces la pregunta es, ¿de qué estaban impregnados esos huesos ungidos? ¿Qué tenían esos huesos ungidos? Tenían fe, compasión, obediencia. Y ojalá nosotros podamos absorber eso. Porque a veces queremos la doble unción para manifestar los milagros, para hacerme popular, para hacerme famoso, para moverme en un don. Pero Eliseo usó la doble unción que él tenía, que había recibido, para ser leal a Dios, para manifestar los milagros. ¿Y sabe qué? Para ser 100% radical. Eliseo era 100% radical. A Eliseo no le iban a venir con cuentos que... No. Eliseo era cero pollito almático. Cero emocionalista. Cero. Él estaba claro en su asignación y en lo que tenía que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que absorber para que nuestros huesos estén ungidos. La unción es la presencia, el poder de Dios. Y Eliseo lo obtuvo. Ahora, ¿cómo curar huesos enfermos? Vimos huesos deformes, huesos podridos o muertos y huesos ungidos. ¿Cómo curar huesos enfermos? Salmos 42. Aquí estaba el salmo, ve que yo creía que era el otro. Salmo 42. ¿Cómo
curar huesos enfermos. Salmo 42, versículo 10 al 12. Dice así: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ay, santo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Entonces, hermano, si usted considera que sus huesos están enfermos, por lo que vimos ayer y por lo que estamos viendo hoy, te doy un consejo. Deja de atribularte. ¿Cómo curar huesos enfermos? No dejándome atribular, no desesperándome, no turbando mi corazón, no escuchando las acechanzas del enemigo. Que el desespero, que la carga, que la tribulación no te lleve a hacer alianzas con Satanás, porque él quiere esclavizarte, atarte, como lo hizo con la mujer encorvada. Entonces, ¿cómo curo mis huesos enfermos? Si están enfermos, pastora, dejándome de atribular, no permita que las circunstancias lo sacudan. Y si lo sacuden, manténgase firme. Amén. Ahora, ¿qué da vida a los huesos muertos? ¿Qué da vida a los huesos muertos? Jeremías 29. Y con esto terminamos. Jeremías 29. Vamos primero a Jeremías. Ezequiel primero. ¿Qué da vida a los huesos muertos? Ezequiel capítulo 37, versículo 4. 37:4. ¿Qué da vida a los huesos muertos? Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Lo vamos a leer hasta el 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Qué aprendimos ayer? ¿Por qué se secan los huesos? Por la tristeza. Entonces, esos huesos que eran la casa de Israel, que el Señor estaba permitiendo que Ezequiel viera, habían muerto, se habían secado de tristeza. Préstele atención. Y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ayer vimos que hay una condición de destrucción de los huesos cuando hay ¿qué? Idolatría, lo vimos hoy, y hipocresía. ¿Cuándo se pudren y se mueren los huesos? Cuando hay idolatría y cuando hay hipocresía. Entonces, quiere decir que, y falsedad, exacto. Entonces, quiere decir que estos huesos que Ezequiel estaba viendo se habían muerto de tristeza porque habían sido idólatras y Satanás los dejó abandonados. Como siempre. Por tanto, nuestro Dios es tan clemente que esos estaban huesos secos. Por tanto, profetiza y diles, ¿a quién? A los huesos. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y lo haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro, y lo saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y yo le decía al Señor, ¿por qué lo dijiste tantas veces? ¿Por qué dijiste, y sabrán que yo soy Jehová? Y los voy a sacar yo.
y yo, y yo, y yo mostraré. ¿Sabe por qué? Porque ellos se habían apartado de Jehová. Y el Señor le estaba diciendo, ustedes se apartaron de mí y se fueron a Baal, a Acera y todos los dioses y murieron y perecieron. Pero aún así yo soy clemente, que voy a abrir la sepultura y les voy a dar vida, porque yo soy Jehová. Yo sí soy clemente. Yo sí tengo compasión. Hermano, y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros apostamos, tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza en cosas materiales, en el mundo, en el hombre. Y el Señor todavía, si caemos y nos levanta como esos huesos secos y nos dice, confía en mí. Pone tu mirada en mí. ¿Hasta cuándo te vas a seguir cayendo por poner tu mirada en el hombre? Entonces, a veces somos como esos huesos muertos, porque nuestra mirada, nuestra alma y nuestro corazón están puestas en lo que el sistema nos puede ofrecer, en lo que el hombre nos puede prometer y en lo que nosotros creemos que podemos adquirir. Y el Señor nos levanta y nos dice, yo soy Jehová y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Cuál espíritu? ¿Qué letra es la tuya? ¿La E qué? Mayúscula. ¿Cómo sale la tuya? En tu Biblia. Hábleme, ustedes tienen Biblia, hermano. Versículo 14. Yo le estoy preguntando que cuál es la de ustedes. Nada más me tienen que decir. Pequeña. La otra. Bueno. Esta sale espíritu con E grande. Mi espíritu. ¿Cuál es el espíritu de él? El Espíritu Santo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. La única forma que nosotros podemos volver a vivir es con el Espíritu Santo. No estamos entendiendo. ¿Sabes qué? Tú vives porque tú dices, yo respiro, yo camino. Tú lo estás haciendo por inercia. Porque si tú te pudieras poner a controlar tu respiración, tú mismo te produces la muerte. No. Póngase a usted a planificar los pasos y de pronto usted empieza a dolerle la parte acá. Porque es que nosotros lo hacemos por inercia. Porque somos como un mecanismo. Mírenlo, vuélvalo a leer. Y pondré mi espíritu en vosotros, y vosotros viviréis. Y me haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Yo hice, yo lo dije, yo lo hablé, yo lo hice, y dice Jehová. Ahora, yo quiero que me explique esto, pastora, no entendí. Yo misma me digo, el Señor le está hablando a unos huesos que se apartaron de él. Usted y yo, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros hubiésemos dicho que esos huesos se mueran allí. Está bueno que te pasó eso. Te caíste, fracasaste, te salió mal. Está bueno por desobediente. Ese es usted, ese soy yo. Porque usted leyó conmigo que los huesos se habían secado. ¿Y se habían secado por qué? Porque se habían apartado. Satanás los dejó y se murieron de tristeza, se secaron. Ahora, usted y yo, nuestra naturaleza nos hace reaccionar así. Pero Dios en su misericordia dice que les va a dar el espíritu de Él. ¿A cambio de qué, digo yo? Si los huesos no estaban prometiendo que iban a ser otra vez fieles. ¿Te fijas que Dios sigue siendo fiel, no importando que tú no le vayas a ser fiel? Ese es nosotros. Ahora dice, y haré reposar sobre la tierra. Dios no le importó, después del diluvio,
si en la tierra había pecado o no había pecado, pero Él prometió que nunca más la iba a acabar. Y siguen habiendo maldades, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero Dios es fiel a su palabra y no la acaba. Habla de nosotros como tierra, que seguimos produciendo maldades, seguimos haciendo desastres, seguimos siendo desleales, infieles, pero aún así Dios no nos destruye, sino que promete su Espíritu Santo a quienes no le prometen su fidelidad. Entonces, ¿qué da vida a los huesos muertos? La palabra de Dios. Independientemente que el hombre no le responda de la misma manera a Dios. Independientemente si el hombre no es recíproco con la misericordia y con el amor de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que da vida a los huesos muertos, a ti y a mí, porque ella es la que vuelve y con el Espíritu Santo y levanta a la persona. Por eso es que tú y yo no podemos cambiar por fuerza. Tú y yo no podemos cambiar por disciplina. Tú y yo no podemos cambiar por voluntad o por costumbre o porque quiero un nuevo hábito o por una emoción. Solamente podemos cambiar cuando digamos: Espíritu Santo, ven y vive dentro de mí y convierte mi vida en un templo que te agrade. La única forma. Ahora sí, vamos a Jeremías capítulo 20, versículo 9. ¿Qué da vida a los huesos muertos? Jeremías capítulo 20. Y no sé por qué. Versículo 9. ¿Lo tienes? Y dice, y dije, no me acuerdo. Este es Jeremías, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías se parece mucho a su pastora. Jeremías era el profeta que le tocaba predicar, profetizar las desgracias, las destrucciones, todo lo que venía malo para la persona. Usted no ve que la pastora es así. Una vez alguien me dijo, se atrevió a decirme, es que usted a mí no me profetiza nada bueno. Así le dijeron a Micaías, ¿no era? A un profeta también. ¿Era Micaías? Bueno. Y Jeremías era un profeta asignado para la desgracia. Para profetizar desgracia. Hermano, perdóneme, pero todavía Dios a mí no me ha dicho que le va a dar carro, que le va a dar casa, que le va a dar llave, que le va a dar hijos, que le va... No. Marido. ¿Ah? Empresa. Pero, pero de pronto la pastora, están haciendo esto en lo oculto. El Señor lo va. Bueno, Jeremías era así, por eso tengo consuelo. Y me dije, no me acordaré más de él, de Jehová. Mire, Jeremías, atrevido. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí corazón como un fuego ardiente metido ¿dónde? En mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de resistirlo, dice esa versión. Hermano, yo sé lo que es eso. En una oportunidad Dios me dio una palabra profética para un hombre muy importante que se movía en liberación en la iglesia. Y yo era una recién convertida, digámoslo así. Y Dios me da una palabra para este hombre y yo no la quería soltar. Yo no es que no creía la palabra, sino que estaba viendo demasiado las consecuencias, el escarnio, la burla, porque ahí Jeremías lo dice arriba. Muchas veces yo hablo y se burlan de mí. ¿Hasta cuándo yo tengo que sufrir este escarnio y esta burla de la gente? No voy a volver a hablar más en tu nombre. Yo le dije, no, Señor, yo no le voy a decir nada a nadie. 3 días me guardé la palabra. Hermano, me dio un dolor de estómago y usted sabe, empecé a fluir en el espíritu en el baño.
Y vine y agarré y manoteé a uno de los niños y la mano se me hinchó. Y el Señor me dijo, porque con la mano que vas a usar para orar por mi ungido, no quiero que la uses para maltratar a los niños. Y ve y habla con él. Yo, no, yo no voy a ir. Hermano, hasta que fui. Y todo se cumplió exactamente como Dios me lo mostró en lo profético. Todo se cumplió. Entonces, uno a veces quiere retener la palabra profética. Ojo, una cosa es la disciplina en cómo lo va a hacer usted, cómo se mueve. Yo creo que el profeta tiene que ser muy disciplinado para saber primero cuándo es Dios que le habla, cuándo es el tiempo que le habla. El profeta tiene muchos cuestionamientos para dar una palabra profética. Debería ser así y no darla a la ligera. Jeremías era un hombre que yo me imagino que dentro de sí él ya sabía que la profecía muchas veces no le iba a gustar a la gente, pero quería retenerlo. Pero lo que más me gusta es que dice, había en mi corazón como un fuego ardiente que se estaba comiendo, que envolvió, que absorbió, que se metió en mis huesos. Y aunque él no quería abrir su boca, el Señor lo puso a moverle y a profetizar, aunque él no quería seguirlo haciendo. Y a mí me gusta cuando Dios te obliga, cuando Dios me obliga a que no quieres confesar el pecado, pero tenés que hablarlo. No queréis reconocer que soy un rencoroso, pero tenés que reconocerlo. Y usted sabe que fue Dios que lo movió. Porque por usted mismo no lo iba a hacer. Y uno llega así como cabizbajo. Mi amor, perdóname. ¿Cómo? Perdóname. ¿Cómo así? No escucho. Repítemelo. No, que yo no tenía que decir eso. Y usted sabe que es Dios. Porque ese brazo es duro de torcer. Porque ese orgullo es duro de torcer. ¿Qué da vida a los huesos muertos? Saber que le pertenecemos a Dios. Y aunque queramos ser rebeldes, volvemos a hacer lo que Él mandó que hiciéramos. Por eso que usted a veces ve testimonio de gente que decía, yo estaba en la discoteca y allá la gente me hablaba de Dios. Yo estaba haciendo lo malo y de pronto me llegó una persona y me habló de donde te metas. Ahí te va a sacar Dios porque eres una persona con propósito. Entonces Dios sabe darle vida a los huesos muertos cuando tienen propósito. Y aunque Jeremías no quería hablar más de Dios, el Señor le dijo, es que usted no se manda solo. Usted hace lo que yo le mando. Amén. Dios ha sido bueno. Dios quiere que tú y yo estemos sanos completamente. No nos quiere deforme. Dios no quiere que se mueran tejidos en nosotros y nuestros huesos se pudran. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo tengamos huesos ungidos. Y aunque quizás tú puedas pensar, es que yo creo que mis huesos ya no pueden ser ungidos. Ve a Jeremías. Él no quería más. Y Dios dijo, el que no quiere serán 2 tazas. No quiere, yo lo voy a poner a profetizar más. ¿Qué no quieres tú? No, a veces nos ponemos como bravones con Dios. No, yo no, malvados. No, no voy a predicar más, no voy a evangelizar más, no voy a fluya en iglesia. Yo para allá no voy a ir más, ¿qué? No voy a ir, no voy a hacer, no, ¿y qué? ¿Qué? Y el Espíritu Santo viene el domingo temprano y te tumba en la cama. ¿Cómo así? Usted no se manda solo. Y se me va para la iglesia. ¿Y cómo que váyase? Y hermano, y que usted sabe que si usted se queda, usted se muere. Y usted sabe que usted se queda, hermano, y ese día no la cuenta más.
En una oportunidad, yo estaba así, rebeldita como Jeremías. Y dije, no voy a ir más para la iglesia. Y el pastor dijo, bueno, no voy, yo sí voy. Y vistió la niña y se la llevó. No teníamos a los gemelos. Vivíamos detrás de la iglesia, hermano, que sinvergüenzura. Y cuando estábamos allí, donde tanto nos costó vivir, queríamos vivir cerca de la iglesia, y cuando ya estábamos cerca de la iglesia, pues a la grosera esta, a la rebelde esta, porque qué humilde reconocer, no quería ir. El pastor dice, amén, amén. Y resulta, hermano, que él se fue. Pero nosotros vivíamos en un ranchito. Y yo escucho, yo estoy durmiendo, yo creo que... Y no pasaron ni 10 minutos y yo escucho, Darbelín. Yo dije, ay, Marlo se devolvió. Y me levanto y miro y no hay nadie. Yo vuelvo a cerrar y me vuelvo a acostar. Y otra vez, Darbelín. Y yo, mi alma, me está llamando. Ya esta vez no abrí. Mire por el huequito. Y no había nadie. Y yo, no, esto está raro. Yo no estoy loca. Yo estoy escuchando que me están llamando a mí. Y la tercera vez, hermano, la voz fue así. Darbelín, pero un regaño tan duro que yo me paré y dije, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y en mi espíritu, porque no escuché una voz audible que me dijera, no. Dentro de mi espíritu, el Espíritu Santo se comunicó con mi espíritu y me dijo, si te vuelves a quedar, te mueres. Mira, hermano, nunca más falté a la iglesia. Yo iba con mi barriga, pero así pipota para la iglesia. No caminaba más. Se inundaba mi casa y yo me ponía bolsa y iba para la iglesia. Nunca más volvió a faltar. ¿Sabe que a los rebeldes Dios los trata así? Sí. Y nunca más dije, me quedo en casa. Porque yo no me mando sola. No me quedo. Porque si me quedo, hermano, sí, créalo. Porque ya Dios me lo había advertido. No me mató porque no me lo había advertido. ¿Cuántas veces Dios no te ha perdonado? Y solamente te da una advertencia. Yo porque voy a volver a abrir, ya no voy a predicar más. Vamos a cerrar nuestros ojos a orar. Quiero fluir, pero no. Mire, la semana que viene seguimos con esta serie. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por tu amor, tu clemencia, tu bondad. Gracias porque nunca nos fallas, Señor. Y hoy nos has enseñado que tú quieres una iglesia sana, completamente, Señor. Tú no quieres una iglesia deforme. Tú no quieres una iglesia torcida, desviada. Tú quieres una iglesia que de verdad esté ungida con poder para levantar los muertos, Señor, para levantar a aquellos que se han caído. Gracias por revelarnos tu palabra, porque ella es vida, ella es poder. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La semana que viene, ¿ah? No. La semana que viene, para que lo tengan en un anuncio, vamos a estar jueves y viernes. ¿A qué hora? 7:20 nos conectamos para continuar con la serie. Las series solo van a ser jueves y viernes, porque hay personas conectadas y es bueno que lo sepan. Jueves y viernes estamos conectados. Los martes estamos conectados igual. A las 7:30 ya estamos conectados. Los domingos a las 10:30. Pero la serie solo va a ser jueves y viernes. Los que no han visto la serie, ustedes están aquí, pero los que no la han visto, vayan y la vean. Véala por Facebook. Véala ya. Y la semana que viene estaremos hablando de los ojos enfermos. Hemos hablado de una mente enferma, amnesia espiritual, huesos enfermos y la semana que viene estaremos hablando de ojos enfermos. Bendiciones para todos los que se conectaron, nos estuvieron apoyando. Mi hermana Anabel Daño, el hermano Alexis, la hermana Inerquis, Anexis, Lanis, Ashley. Bendiciones para todos. Dios me les guarde, me les bendiga. Y esperamos verle nuevamente el día jueves a las 7:20. Que nos podamos conectar. Hora de Colombia. Bendiciones para todos. Dios me les bendiga y me les guarde.